Y entre otras incongruencias del mito de la creación, nota esto. 1. Los hebreos que lo escribieron no tenían noción del tamaño de la tierra, puesto que para ellos solamente existían 4 ríos grandes. En el Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14, dice: Y salía de Edén un río para regresar al huerto, y de allí se repartía en 4 brazos, los cuales más adelante nos dice que son Pisón, Gihón, Hiddekel y Éufrates. Me pregunto si fue él o cuándo creó el río Amazonas de Brasil, el río Támesis de Inglaterra, el río San Lorenzo de Canadá, el río Amarillo o Yangtze de China, el río Mississippi de Estados Unidos, el río Obi de Rusia, el río Lena de Siberia, etcétera, etcétera. Todas estas son regiones de las cuales los hebreos desconocían su existencia. Otro punto que me parece ilógico: Dios habló para crear. En el Génesis capítulo 1, versículo 3 en adelante, constantemente está escrito: y dijo Dios. Me pregunto, ¿en qué idioma habló Dios? ¿Por qué necesitaba hablar si no había nadie, ni nada que lo escuchara? ¿A quién le dio las órdenes? Hablar es un sistema de comunicación humana, basado en las ondas sonoras para las cuales se requiere materia como el aire. Si no había nada, ¿cómo hablaba? Otra incongruencia: ¿para qué creó Dios tantos billones de galaxias, lo cual sumaría trillones de estrellas y planetas, y solo se interesó en uno para crear vida? Es decir, es como si tú estuvieras en la selva del Amazonas, con tantos millones de árboles y plantas que hay, y de todas las hojas que tienen los árboles, solamente elegiste una pequeña hojita de todos los miles de kilómetros cuadrados de extensión que tiene la selva, solo una hojita de un árbol. Ahí eliges crear vida. Eso me parece totalmente incongruente. Otro punto incongruente: en el espacio, ¿cuánto tiempo es un día? ¿Por qué Dios se agotó hasta el 6.º día? ¿Eso significaría que su fuerza y su poder es finito? ¿Se cansa al igual que un humano? ¿Que Dios no es infinitamente poderoso? Eso es algo incongruente. Otro punto absurdo y lógico: si esta fuera la verdadera historia del origen, mi pregunta es, ¿por qué este personaje divino, llamado Dios, no dio a conocer la historia de su creación al resto de civilizaciones? ¿Y por qué únicamente en ese punto de tiempo en el que supuestamente esta historia se le reveló a Moisés, ¿no? ¿Por qué Dios no se mostró a todas las civilizaciones antiguas y reveló su historia de una manera inequívoca, de una manera perfecta, en que dos culturas distintas mostraran sus textos divinos con respecto al origen, y palabra por palabra, verso por verso, en distintos idiomas fueran idénticos? ¿Por qué Dios no reveló esta historia a todas las civilizaciones? ¿Por qué no la revela ahora? Solamente reveló, entre comillas, esta historia a los agrícolas de Judea. ¿Tiene esto algún sentido? Me parece totalmente absurdo. Tampoco es extraordinario que este pueblo inventara el mito de la creación. Es totalmente normal y natural que todos los pueblos han inventado su propia historia de la creación. Todos han inventado su propio origen. Como por ejemplo, es totalmente normal que un pueblo tenga un mito de la creación. Además, podemos encontrarnos textos sagrados que narran esta historia. Como estamos en México, por ejemplo, para conocer un poco más de nuestra cultura, podemos fácilmente encontrar el mito maya de la creación, que está escrito en un libro llamado Popol Vuh, cuya historia de los inicios del universo y el hombre es auténtica y muy distinta a la de los hebreos. Es interesante y te invito a que leas este libro para que conozcas un poco más sobre el hombre. Algo que realmente hubiera sido extraordinario en el mito de la creación
y que delataría evidentemente una intervención superior al hombre, sería, por ejemplo, que este ser creador hubiera tomado al hombre fuera de la Tierra y le hubiera mostrado todo el espacio exterior y el universo, que lo hubiera transportado a otras galaxias, que le hubiera mostrado qué es un átomo, que le hubiera enseñado qué es la vida bacteriana, que le hubiera revelado la velocidad de la luz, el electromagnetismo, la composición del agua, que le hubiera dado en general conocimientos fuera de los medios que tenían en ese entonces, los cuales eran únicamente sus propios sentidos naturales, principalmente los ojos, la vista. En el relato de la creación no hay nada que se pueda ver más allá del ojo y la mente humana. Lo que está escrito es solamente lo que el hombre podía ver e imaginar. Es más que evidente. El cuento de la creación fue inventado por el hombre. Hoy en día, con el avance científico y tecnológico que se ha desarrollado, se necesitaría ser una persona totalmente ignorante, analfabeta o que carece de raciocinio para creer que ese cuento es verdad. Estas, amigo, son solamente algunas incoherencias que podemos encontrar tan solo en las primeras páginas del Génesis. Te podría mostrar muchas más. Lo importante ahora es que te des cuenta de esto, lo analices por ti mismo y lo decidas por ti mismo, si eso es verdad. Es momento de que decidas por ti mismo sin que nadie te obligue ni te temorice a creer en una historia sin fundamentos, de lo que esta época te puede dar a través de la ciencia, la tecnología, de lo microscópico a lo telescópico, para que puedas tener un entendimiento más acertado sobre el universo. En el mito de la creación, amigo, no hay nada extraordinario.